Son las 6:35 a.m. El motivo de la molestia del presidente Gustavo Petro con el Parlamento Europeo es la resolución 0366 aprobada por 355 de los 543 eurodiputados presentes en el hemiciclo el martes pasado, en la que se condena la violencia política en Colombia, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con base en 18 antecedentes documentados, entre ellos recientes resoluciones de la ONU, de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la resolución de 15 puntos, además de condenar el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el Parlamento Europeo también deplora la reciente ola de atentados terroristas, los asesinatos y la escalada general de violencia contra actores políticos, figuras públicas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y fuerzas de seguridad. La resolución expresa preocupación por, y esto lo leo textual, la proliferación y consolidación del crimen organizado y de la actividad indiscriminada de grupos terroristas en las regiones fronterizas con Venezuela, y agrega que el contrabando de armas, el narcotráfico y el lavado de dinero en esa zona es facilitado por el cartel de los soles, que alimenta a su vez a los grupos terroristas colombianos. La resolución del Parlamento Europeo dice que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a alimentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad del país, y llama a las autoridades y a los líderes políticos a evitar la escalada de violencia, evitando exacerbar la polarización mediante declaraciones incendiarias. El asunto que más le molesta al presidente Gustavo Petro es que, según él, el Parlamento Europeo lo está responsabilizando del atentado contra Miguel Uribe Turbay, algo que no se lee en la resolución, sobre lo cual dio pie para que el presidente expusiera una nueva teoría sin pruebas sobre los autores del magnicidio. Dijo el presidente Petro en Popayán que mafiosos que viven en Madrid y vivieron en Dubái estarían detrás del crimen. La Fiscalía desmiente esa información y señala que las pistas siguen apuntando a la segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Márquez, que vive protegido por la dictadura en Venezuela. En este escenario de crispación quedan dudas sobre el posible éxito de la cumbre Unión Europea-CELAC, que está prevista para los próximos 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. En el purgatorio, el presupuesto general de la Nación y la reforma tributaria, dos proyectos hoy en la cuerda floja, dos proyectos en vilo y suspenso y dos proyectos amarrados, enlazados y contenidos el uno dentro del otro, como en una especie de muñeca rusa o de matrioshka, conjunto de muñecas de tamaño decreciente que se insertan las unas dentro de las otras y que en su interior albergan a una nueva muñeca. Caso exacto del proyecto general de la Nación para el próximo año, que es la primera y gran muñeca que alberga en su interior a una reforma tributaria o ley de financiamiento, ambos recortados en las últimas horas en unos 10 billones de pesos, según lo dicho por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Recorte que deja la tributaria sin nuevos impuestos a la canasta familiar, que eran además letales para el bolsillo de pobres, clase media y en general para todas las personas. Caso del IVA gradual a los combustibles, gasolina, diésel, vehículos híbridos, impuestos relacionados con cerveza y bebidas alcohólicas y claro, y el cobro de renta para aquellos que ganan menos de 10 salarios mínimos. Peluqueada la matrioshka por un total de 10 billones de pesos que deja a la tributaria en 16.3 billones y al presupuesto general de la Nación en unos 546.9 billones de pesos. No obstante, una cosa es lo que dice labios para afuera el cuarto ministro de Hacienda y otra muy distinta, lo que parece murmurar labios para adentro el presidente Gustavo Petro, cuya bancada del Pacto Histórico deshizo ayer el quórum en la Comisión Tercera de la Cámara, arruinando la votación del monto general del presupuesto, que por la Ley Quinta del Congreso debe ser aprobado por todas las 4 comisiones económicas, es decir, exactamente el mismo escenario del año pasado, cuando la falta de quórum en esas comisiones económicas y en especial la ausencia deliberada de miembros de la Comisión Cuarta del Senado llevó a punto muerto todo el proceso y se convirtió en la principal papaya para que el presidente Petro sacara por decreto el presupuesto. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:39 de la mañana. En la última cumbre de gobernadores no hubo un tema de mayor interés y de preocupación que el de la inseguridad. El llamado al gobierno fue unánime para que defina una política de seguridad clara y efectiva para combatir, entre otros flagelos, los 463 casos de reclutamiento registrados solo este año, de los que 277 las víctimas son niños. El llamado lo hicieron desde el departamento del Chocó, la región o el departamento que tiene el 80% de su territorio minado con artefactos explosivos. Pero mientras los mandatarios reclamaban respuestas, el presidente Petro estaba en el Cauca, no precisamente llevando respuestas para controlar a la disidencia o al ELN, que ayer sostuvieron intensos combates en ese departamento, donde también ayer asesinaron a Enid González, una líder social, madre comunitaria, la víctima 115 de este año. El presidente parece no entender la necesidad urgente de trabajar unidos y sin discursos divisorios de lucha de clases como el que hizo ayer, hablando de la élite blanca y poderosa de Cali. Ayer también declarándose equivocadamente el jefe del alcalde, Alejandro Eder. Tampoco es momento de vanidades ni de reclamos de créditos por enviar a Cali, una ciudad duramente golpeada por el terrorismo, unos vehículos blindados que son insuficientes para acabar con el ilícito, presidente, que no se acaba quitándole la letra I, como usted lo dijo en Brasil representando a Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Si usted es un estudiante que le debe plata al ICETEX, un joven que consiguió su primer trabajo y empezó a pagar la plata que le prestaron para estudiar, o una mamá, una abuela o un papá que ha servido de codeudor a su hijo y ahora está buscando hasta debajo de las piedras cómo pagar esas cuotas, esta noticia le afecta. En las últimas horas, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emitió concepto no favorable, es decir, negó el aval fiscal a un proyecto de ley que buscaba reformar al ICETEX y que está discutiéndose en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Según el documento del ministerio, no hay plata para asumir unas deudas o unos intereses de los créditos del ICETEX. Las cuentas del ministerio es que si se aprueba la reforma al ICETEX, se necesitaría una caja hasta por 8 billones de pesos, que es el total de la cartera de esa entidad. Y el ministerio es claro, dice que plata para beneficios a quienes tienen créditos con el ICETEX no está contemplada ni en el presupuesto general de la Nación, ni de este ni del año que viene, es decir, el que se está discutiendo para 2026. El proyecto de reforma al ICETEX es de la representante a la Cámara de Alianza Verde, Catherine Jubinao, que sigue pidiendo voluntad política. Dice ella que esa reforma, como se propone, podría hacerse con los 700.000 millones de pesos que el ICETEX ya le ha pedido al Ministerio de Hacienda para las condonaciones y los subsidios de la tasa de interés. Es cierto, en el ICETEX también hay un problema de caja, pero se necesita voluntad política para resolverle el problema de bolsillo a esos muchachos, a esos jóvenes que en campaña les prometieron que en el ICETEX iban a tener beneficios e incluso deudas perdonadas. Estás escuchando Blue Radio.